Hola, bienvenidos a Casa Piedra Viva. Un privilegio tenerlos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la familia. Yo te invito a que te motives, que te animes, porque a lo largo de estas semanas nuestros temas básicamente van a ser acerca de la familia. Todos pertenecemos a una familia y ese va a ser nuestro tema durante algunas semanas. Yo estoy muy seguro, la verdad, estoy muy animado y creo que van a ayudarte, va a servir de mucho para tu vida, para poderlo aplicar a tu día a día. No importa si tú eres papá o mamá, o si eres un hijo, o si eres un abuelo, un mentor, un tutor, tú perteneces a una familia y todos estos temas que vamos a estar tocando a lo largo de todas estas semanas, yo estoy completamente seguro que te van a instruir y te van a animar y te van a confortar bastante en tu día a día. El día de hoy, aprovechando, hoy iniciamos con una serie que se llama Familias conflictivas contra familias gloriosas. Ese va a ser el título de nuestra serie de enseñanzas a lo largo de las semanas. Y el tema de hoy específicamente habla de qué distingue a tu familia. Para eso yo quiero platicarte, contarte algo que me ocurrió cuando yo era un niño, un joven, y yo observaba las familias de mis amigos. Cada familia tiene un toque o un rasgo distinto a las demás. Tenía amigos que sus familias eran relojeros, y todos eran relojeros, desde el abuelo. Yo recuerdo que era el abuelo, los padres y los nietos. 3 generaciones metidas en sus negocios con sus lentes, ¿verdad?, que se ponían en el ojo para poder ver las máquinas de los relojes, cómo funcionaban, y con unas pincitas. Era un trabajo verdaderamente muy delicado y a mí me llamaba mucho la atención que esa familia se distinguía porque todo el mundo estaba en la relojería o porque su cualidad era que eran relojeros. También conocía familias, ¿verdad?, amistades donde todos practicaban un deporte o donde todos eran deportistas. Todos. A todos les gustaba el voleibol. Hijos e hijas, padres, ¿verdad?, practicaban voleibol. También tenía amigos que sus familias tenían oficios y tenía unos amigos que eran carpinteros y todo el mundo estaba en la carpintería. Recuerdo que hasta la mamá estaba en la carpintería. Me recuerdo que en otro caso tuve un amigo que recuerdo con mucho cariño. Su mamá era aeromoza y cada vez que nos invitaba a comer o a desayunar, iba a desayunar a su casa, tenía una forma muy peculiar de servirnos, así como si estuviéramos en el avión, y tenía una forma de colocarte la comida y todo lo que nos daba. Aún la comida que nos daba era como muy selecta, ¿verdad? Eran raciones así muy selectas y raciones de todo nos servía un poco. Esa familia era, su papá era piloto y ella era aeromoza. Cada familia tiene algo distinto. Cada familia tiene cosas muy diferentes a las nuestras. Por otra parte, también conocí familias que les gustaba la bronca, les gustaba pelear. Y recuerdo que cuando había algún pleito, a lo mejor en la calle, con alguno de los hijos o nietos, hasta la abuela salía, ¿verdad?, a echar bronca y a gritar y todo ese tipo de cosas. Así como hay familias que tienen algún toque o que forman parte de la sociedad y que contribuyen a la sociedad, también hay familias, ¿verdad?, que desafortunadamente tienen algunos rasgos negativos. Hay de todo en la sociedad donde vivimos, pero yo recuerdo prácticamente esas familias. Recuerdo que también, por otra parte, había familias que les gustaban las motos y a todos les gustaban las motos, hasta las hijas les gustaban las motos. Recuerdo que hace un par de años, 2, 3 años, salió una película muy famosa de superhéroes en el cine, y estábamos saliendo de una función de cine ya muy tarde. El estreno de esa función iba a ser a las 12 de la noche. Y estábamos saliendo casi como 11 de la noche de otra función. Y recuerdo que cuando vimos, ¿verdad?, la gente formaba largas filas de gente. Pero lo que más me llamó la atención es que había papás, hijos, grandes, pequeños, todo mundo disfrazado. Todo mundo con sus disfraces de superhéroes. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las familias son distintas. Y de eso se trata este tema.
quiero hacerte una pregunta. ¿Qué distingue a tu familia de las demás familias? ¿Qué toque distinto hay? ¿Qué hay en ella? ¿Qué es lo que los mueve a ustedes como familia? Así como te estuve enumerando, platicando de las familias que yo conocí, ¿verdad? Que me rodearon en mi niñez, en mi adolescencia, pues también nuestras familias tienen algo distinto. Vamos a leer Números capítulo número 2, versículo 1 y 2 y versículo número 34 para poder hablar de este tema con un sustento bíblico. Dice Números 2, entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Ahora, el último versículo de este capítulo número 2 dice, el 34, entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes tal como el Señor les había indicado. Algo interesante en esta historia que a mí me encanta es de que cuando Dios, ¿verdad?, empezó a organizar a su pueblo, el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus, por 12 clanes, por 12 patriarcas, por decirlo así, que formaban toda esa gran nación, aproximadamente 2 millones de personas. Y tenían que ellos estar en medio del tabernáculo, ¿sí? Y alrededor del tabernáculo deberían de estar formadas o estacionadas, ¿verdad? Cada una de esas tribus. Y cada una de esas tribus debía de tener un distintivo. Y ese distintivo era una bandera, un estandarte, ¿sí? Cada bandera tenía la forma o la figura profética, ¿verdad?, que representaban. Por decirlo, Judá tenía un león. Y muchas veces también el color o el fondo de ese estandarte grande tenía, el color representaban las piedras que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía en el pectoral, y que cada color, porque cada tribu tenía un color, una piedra en específico con su color, y el fondo, aparte de la figura de algún animal o de algo, tenía la bandera, tenía un fondo de un color que los representaba. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Yo quiero hablarte con esto. El primer punto es que cada familia tiene un propósito. Aquí vemos en esta historia, ¿verdad?, cuando Dios organizó a todo su pueblo, Él dio instrucciones, y algo que los iba a distinguir era su bandera. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú lees la Biblia, en Génesis nos vamos a dar cuenta que Jacob, el padre de esas 12 tribus, antes de morir, oró por ellos, ¿verdad?, y les empezó a hablar proféticamente. Él habló lo que sentía en su corazón y lo que cada uno de sus hijos con en un futuro sus respectivas tribus iban a representar, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y es por eso que estas banderas hablan del sentido profético que Jacob les había dado antes de morir. A cada uno les habló y les dio unas palabras proféticas. ¿Qué quiere decir con esto? Les está hablando acerca de su destino, ¿verdad?, o su misión como nación o como pueblo de Israel. Y básicamente como tribu, como clan, por decirlo de esa manera. Entonces el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, 12 grandes tribus, con una gran descendencia, pero que conformaban aproximadamente 2 millones de personas, por decirlo, por ponerle números así muy, muy vagos. Y tenían que estar alrededor, y el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios estaba en medio. Eso nos habla que cada bandera hablaba, cuando ellos veían su bandera decían, yo pertenezco a esta tribu, yo pertenezco a este lugar. Mi destino y mi propósito profético, ¿verdad?, en Israel es este. Y ellos iban siguiendo y se identificaban con sus banderas, ¿sí? Ellos eran personas que tenían ese sentido, ¿verdad?, de pertenencia, y específicamente a alguna de las tribus a la que ellos pertenecieran. No se podían ir a otra tribu que les gustara más, sino que ellos tenían que estar en esa tribu y tenían que representarla y tenían que seguir el propósito profético para el cual ellos estaban. ¿Qué quiere decir? Que por más que quisiéramos
pertenecer a otra familia, nosotros pertenecemos a una familia y nadie nos lo va a quitar. Tu familia natural, nadie te la va a poder quitar. Hay ocasiones en que algunas personas están avergonzadas de su familia o de pertenecer a su familia. ¿Por qué? Por ciertas cosas, por ciertas situaciones, ¿verdad? Pero vamos a dar un poquito de sentido a este tema. Yo creo que nos va a ayudar. Si tú tienes en tu corazón tal vez esa desilusión o esa decepción de pertenecer a una familia, quiero decirte que Dios tiene planes y que Dios puede cambiar el rumbo de todo eso. Entonces, el primer punto trata de que cada familia tiene un propósito, ¿sí? Tu familia, la familia a la cual tú estás viviendo, a la cual tú perteneces, tiene un propósito aquí en la tierra, tiene un propósito en tu comunidad. Yo me preguntaba algunas veces cuando yo veía a mis amigos, ¿y mi familia? ¿Qué distingue mi familia de los demás? Y como que no encontraba sentido. Yo pensaba que mi familia era muy distinta o que mi familia tal vez no tenía una característica diferente o una característica, un toque especial. Pero conforme pasaron los años me di cuenta que tengo una familia muy especial. La mayoría de mi familia, por parte de mi papá, son profesores. Tengo una hija que es profesora. Tengo una hija que estudió, ¿verdad?, pedagogía. Entonces, me doy cuenta que mi familia tiene un toque especial. Mi familia es especial porque ellos contribuyen a la sociedad en la edificación académica de muchos niños y de muchas niñas de diferentes edades. Entonces, vamos agarrándole un poco el sentido. El punto número 2, que también a mí me llama mucho la atención, ¿cuáles son las características? Si tú perteneces a una familia, ¿y cuáles deben de ser las características que deben de distinguir a tu familia? Si tú eres una persona que lee la Biblia, una persona creyente, si tú eres un seguidor de Jesús, tu familia debe de ser distinta a las demás familias. Tu familia debe tener ciertas características, y yo te voy a mencionar algunas, ¿verdad?, que encontré o que puedo ver en mi corazón, que puedo sentir que son muy importantes y que forman también parte de nuestra estructura familiar. Una de ellas es que Dios debe de estar en medio. O puedo hacer una pregunta, ¿Dios está en medio? Voy a leer Salmo 127:1. Dice, si el Señor no construye la casa o la familia, el trabajo de los constructores, o sea, el trabajo del papá, de la mamá y de los hijos o de los abuelos, es una pérdida de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios debe de estar en medio de nuestras familias. ¿Por qué? Porque el diseño, el plan de la familia, lo encontramos en Génesis capítulo número 1, cuando vemos que Dios creó al hombre y a la mujer, y los envió para que procrearan y tuvieran una familia. Y hay algunas indicaciones muy básicas donde dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que diseñó la familia es Dios. Y si Él diseñó a la familia, Él tiene el plan original y Él sabe cómo debe de funcionar la familia o cuáles son los rasgos que debe de tener una familia para funcionar adecuada y correctamente. Algunas veces hay tendencias o hay cosas libros que te ayudan o tal vez a ser buen padre, buena madre, buen hijo o lo que tú quieras y luego nos damos cuenta que fracasamos. ¿Por qué? Porque el diseño original es de Dios. Y por eso esta pregunta, en una de las características que estoy poniendo aquí, ¿Dios está en medio? Cuando Dios le dijo, ¿verdad?, a Moisés y a Aarón que todas las familias deberían estar en ciertos lugares acampando con sus banderas que los distinguían de las demás familias y que iban a seguir su destino profético o su misión profética, también Dios les dijo, van a estar alrededor del tabernáculo, porque si tú recuerdas, en el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que Dios estaba en medio y las familias estaban alrededor de él. ¿Qué quiere decir? Que Dios era el centro de todo lo que representaban esas numerosas familias. ¿Nos vamos a entender? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios debe de estar en medio de nuestras familias. No podemos excluir al que diseñó o al que organizó o al que formó esta institución tan grande como es la familia. El mundo está lleno de familias, algunas con algún toque distinto, favorable, algunas con toques distintos pero negativos.
Pero esto no todo está perdido. Si incluimos a nuestra familia en medio de nosotros o en medio de nuestros hijos, de nuestra relación matrimonial, quiero decirte que hay un gran avance y que las probabilidades de continuar y de seguir con nuestra misión, nuestra identidad, son una probabilidad muy alta de triunfar o de seguir avanzando. Otra característica que yo quisiera nombrarte es, debe de haber honra, o ¿hay honra en tu familia? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace aproximadamente una semana le llegó a mi hijo, el menor, le encantan las matemáticas, como le gustan las matemáticas, lo metimos a una escuela, ¿verdad? A un centro educativo donde le están enseñando a hacer más rápidas las operaciones, donde únicamente lleva matemáticas. Y le llegó una invitación para un concurso a nivel nacional e internacional. Iba a concursar con niños de México y con niños de Panamá. Ya estamos bien emocionados, ¿verdad? Lo felicitamos, nos dio mucho gusto porque, pues bueno, es un orgullo y va a estar ahí, ¿no? Y nos metimos a la primera sesión de prueba, vamos a probar los equipos, cómo deben estar los equipos, etcétera, etcétera. Y bueno, todo bien, ya hizo su primer examen, pero de prueba. Y la semana pasada, ¿verdad? Una semana anterior a este día, él tenía que presentar ya su primer examen, su primera evaluación, ¿sí? Para concursar. Nos apuramos, estábamos muy emocionados, nos apuramos, conectamos. Y yo tuve el error de decirle que conectara una aplicación donde se iba a presentar el examen, Cuando él abre la aplicación, las indicaciones eran de que no lo tocara, que no lo abriera hasta que dieran la indicación. Cuando lo abre, por indicaciones mías, empieza el tiempo a contar y en retroceso. Total, que ya está contando el tiempo y da las indicaciones, ponen 3 videos, vuelta de indicación, da pase de entrada, y etcétera, etcétera. Total, que ya le quedaban 9 minutos. Él lo reporta con su instructor, le dice, ¿sabe qué? Me quedan 9 minutos. Le dice, ¿por qué abriste el examen antes de tiempo? Pero eso fue culpa mía. Para no hacerte largo el cuento, cuando fue a su centro educativo, cuando fue ya a tomar su clase de matemáticas, le pedí el favor que le dijera a su instructora pues que había cometido un error y que ese error se derivaba, era por mi culpa. Cuando salió de clases le dijiste a la instructora que pasó esto, que no hiciste el examen. Dice, sí papá, pero yo no le dije que tú tuviste la culpa, yo le dije que había sido mi culpa. Me dijeron que tal vez me iban a dar una oportunidad, o a lo mejor ya perdía la oportunidad y a lo mejor ya no voy a concursar. Salió triste. Recuerdo que cuando pasó eso lloró, empezó a llorar porque para él fue una gran frustración, era un gran deseo. Y yo me enojé porque dije, pero ¿por qué no le dijiste que había sido mi culpa? Dice, no papá, ¿cómo crees que yo le voy a decir que fue tu culpa? Íbamos al camino ya para llegar a casa. Antes de llegar a casa, Dios habló a mi corazón y me dijo algo muy importante. Dios me dijo, lo que pasa es que el grado de honra que hay en él le impide que pueda exhibirte delante de las personas. ¿Me doy a entender? Eso es honra. ¿Cómo se tratan en la familia? ¿Qué lugar tiene papá? Los hijos están arriba, el papá está abajo. ¿Qué lugar tiene el matrimonio? ¿Qué lugar tiene mamá? ¿Cómo se trata a los hijos? ¿Cómo se trata a mamá y a papá? ¿Hay ese respeto? ¿Hay ese grado de honra que tal vez te impide que tú, ¿verdad? Reveles o exhibas a tu esposo o a tu esposa o tus hijos, a ti como padre o a ti como mamá? O tú, si eres hijo, tu grado de honra te impide que tú puedas exhibir públicamente o ridiculizar a tus padres delante de las personas. O tú como esposo, a ridiculizar a tu esposa delante de tu familia o delante de amistades, o viceversa. En un hogar
que va a ser distinto a los demás, debe de haber un grado de honra. En algunas ocasiones en casa, ¿verdad? Mi esposa toma decisiones que no muchas de las veces me gustan, pero ¿saben qué? Debo de respaldarla y debo de apoyar las decisiones que ella tome, porque es una forma de honrarla. Y debemos de hacer eso. ¿Qué tanta honra hay en tu hogar? ¿Qué tanta honra hay en tu familia? Otro punto, existe el perdón. Y va de la mano con esta historia que te acabo de contar. En un lugar distinto debe de existir el perdón. Yo le dije a mi hijo, no te preocupes, no pasa nada, el próximo año concursas. Fíjate, le estaba diciendo, el próximo año concursas. El próximo año ya no pasa nada, échale ganas y yo creo que te van a volver a invitar. Si te dicen que ya quedaste fuera, pues no pasa nada, hijo. O sea, bien acá, ¿no? Y también sentí una palabra de parte de Dios que me decía, las cosas que para ti no pueden ser importantes o que tal vez no son importantes, para otro miembro de tu familia pueden ser demasiado importantes y tú debes de respetarlas. Cuando llegó eso, como que fue todo en poquitos minutos, cuando llegó eso, yo tenía una gran necesidad de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque había sido mi culpa. Y porque también tal vez lo dije muy a la ligera, no te preocupes, no pasa nada, el próximo año concursas. O si te invitan de vuelta, todavía falta un año, échale ganas. Yo recuerdo que pasados algunos días, afortunadamente nos llega una invitación donde dice que por única vez y una excepción, él va a presentar examen, ya presentó su examen, todo fue bueno, fue muy favorable, gracias a Dios. Pero también después de ese suceso, yo recuerdo que tenía la necesidad de pedirle perdón a mi hijo. ¿Por qué? Porque tal vez para mí no fue algo insignificante, pero para él era algo muy, muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Se habla acerca del perdón. En tu familia existe la palabra perdón. No una disculpa, o no un lo siento, sino cargar con la responsabilidad de que tal vez hicimos algo mal, de que tal vez no tomamos la mejor decisión, o de que tal vez nos equivocamos, porque también algunas veces nos equivocamos como padres. Nos equivocamos como esposos. Y el perdón es algo que debe de existir. Hay algo curioso. La Biblia nos habla acerca de algo muy interesante. La Biblia nos dice que cómo podemos amar a Dios que no lo hemos visto y no podemos amar a las personas que nos rodean que sí vemos. O cómo podemos perdonar, ¿verdad? Tal vez a otras personas, o tal vez cómo Dios nos ha perdonado y nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Debe de existir el perdón. Otro punto, otra característica, trabaja en familia. ¿Qué quiere decir? Debemos de trabajar para establecer buenos hábitos en la familia. Como familia debemos estar preocupados y debemos estar comprometidos para trabajar juntos, no únicamente en las labores del hogar, sino también para establecer el reino de Dios, para establecer cosas, ¿verdad?, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra familia, establecer cosas espirituales. Y debemos para eso estar trabajando mucho nosotros, ¿verdad? Debemos esforzarnos para que nuestros hijos tengan el conocimiento de Dios, para que en algún momento, cuando ellos tengan que tomar una decisión, su decisión sea basada o acerca de Dios mismo, para que en nuestras vidas vayan de la mano. Y el trabajar en familia también significa que vamos a aprender a resolver problemas. Debemos de tener la capacidad de resolver problemas y esa capacidad es también con la ayuda de Dios. Otro punto, ¿verdad?, aquí en las características es servir a Dios. Una característica, ¿verdad?, o algo que pueda ser muy distinto a tu familia es ¿qué tanto les sirven a Dios? ¿Cómo les sirven a Dios? Hay un relato en un libro de Josué, capítulo 24, 15. Josué está frente a todas las familias de Israel. Todo el mundo lo está viendo, él está dando indicaciones, ¿verdad? Él está hablando acerca del pacto, de lo que Dios ha dicho y lo está
está renovando ese pacto. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y está en Josué 24:15 y dice así: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Fíjate lo que dice Josué. Está poniéndoles las cosas, las cartas sobre la mesa. Y les dice, ustedes tienen la decisión de seguir, ¿verdad?, haciendo lo que hacían antes. Ustedes pueden servir o pueden adorar a los dioses que ustedes quieran. Pero yo he tomado una decisión junto con mi familia. Nosotros vamos a servir a Dios. No importa que estén la gente, no sé si la gente fue tocada, si lo estaban viendo feo, si estaban enojados. A él no le importó eso, no le importó estar ante una gran multitud. Él con mucho orgullo o con mucha decisión dijo, en cuanto a mí y a toda mi familia que está aquí, nosotros hemos tomado la decisión de servir a Dios. Y ese es algo que puede hacer distinta a tu familia. ¿De qué manera sirves a Dios? ¿De qué manera tú estás colaborando o participando en edificar a tus hijos? ¿De qué manera tú estás trabajando en tu familia para quitar malos hábitos y para establecer buenos hábitos? Pero lo más importante, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás sirviendo tú y tu familia a Dios? Eso es interesante. Durante mucho tiempo yo estuve preocupado y estuve pidiéndole a Dios que mis hijos le sirvieran. Uno de mis más grandes deseos es de que mis hijos tengan un contacto con ese Dios verdadero, el cual yo tuve hace muchos años. Y por eso por eso mi fe está basada en Jesucristo como Salvador. Y creo en Dios y en el Espíritu Santo. Y uno de mis más grandes deseos es que mis hijos llegaran a tener ese conocimiento más profundo de lo que yo lo tengo. Y que mis hijos llegaran a servirle a Dios en cualquier área. Y hay muchas áreas en las cuales podemos servir a Dios. No únicamente podemos servir a Dios dentro de 4 paredes. Podemos servir a Dios también fuera de 4 paredes. Pero yo tenía ese deseo. Y en estos tiempos yo he visto que mi hijo ahora está sirviéndole a Dios. Mi hijo menor está editando y grabando, ¿verdad?, todos los videos, y él se mete, ¿verdad?, en su compu y empieza a quitar y a poner y a ponerle colores y toma fotos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que luego yo no entiendo. Luego se duerme hasta las 12 de la noche, 1 de la madrugada, para que el video pueda subir y pueda estar en tiempo y forma y puedan verlo ustedes. Yo veo que Dios está haciendo algo. Yo creo que ha valido la pena el esfuerzo, la espera y las oraciones. Y yo estoy seguro que también toda mi familia va a estar sirviéndole a Dios, ¿verdad? Todos, de una o de otra forma, van a estar sirviendo. Y es una característica. Ya te dije varias. Y por último, si tú tienes una familia y tú dices, quisiera tener una familia distinta. En mi familia hay muchos problemas. En mi familia hay golpes. En mi familia hay amenazas. En mi familia hay mucha distinción. En mi familia aman o valoran más al hombre que a la mujer. O en mi familia premian o valoran o recompensan más el esfuerzo del niño más inteligente o que va bien académicamente, y a lo mejor de que no se le dan mucho las matemáticas, a lo mejor no se le recompensa. A lo mejor mi familia, puedes decir, vengo de una familia divorciada, vengo de una familia disfuncional. ¿Qué puedo hacer? Quiero decirte algo muy importante. Dios puede cambiar la historia de tu familia. No todas las familias, ¿verdad?, que han llegado al conocimiento de Dios, llegaron en las mejores condiciones o en condiciones óptimas, por decirlo así. Muchas familias llegaron lastimadas, muchas familias llegaron destrozadas, muchas familias llegaron
tal vez con alguna pérdida. O sea, en mi caso, nosotros llegamos de una familia disfuncional, donde papá se separó de mamá cuando éramos muy niños. Pero quiero decirte que cuando conoció mi mamá a Dios, cuando tuvo contacto con Dios y empezó a inculcarnos de una de otra forma, cuando empezó a orar por nuestras vidas, quiero decirte que nuestras vidas cambiaron por completo. Hoy en día puedo decir que tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestros problemas, pero nuestro estilo de vida, nuestras familias son diferentes. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se preocupó por nosotros e intervino para darnos la mano y ayudarnos, y ese fue Dios. Nuestras familias cambiaron por completo. Nuestras familias son distintas. Y no únicamente en mi caso, hay muchos otros testimonios de personas que cuando llegaron con la familia en bancarrota, tal vez con una propuesta de divorcio, tal vez con la pérdida de un hijo, tal vez desorientados, tal vez un hijo que se perdió en las adicciones, o tal vez la pérdida de muchas cosas. Cuando llegan al conocimiento de Dios, cuando Dios empieza a estar en el centro de esa familia, las cosas empiezan a cambiar. Si tú tienes esas preguntas en tu corazón y dices, ¿qué hace distinto a mi familia? ¿Qué es lo que puedo ver y que puede ser diferente de mi familia con otra familia? Si tú eres un creyente, si tú eres una persona seguidora de Cristo, si tú eres parte de la iglesia, yo te recomiendo que incluyas a Dios en medio de tu vida y que estos puntos, tú puedes agregarle tal vez otro punto, enriquecer esto y agregarle un punto o 2 puntos más para que tu familia pueda ser totalmente distinta. Una familia donde se vea que se perdona, el esposo perdona a la esposa perdona al esposo, donde los hijos perdonan a los papás, donde empiezan a crecer sin resentimiento, donde la palabra perdón existe, donde hay honra, donde el hijo ama a los papás, la hija ama a sus papás, donde todos se respetan y donde cada uno, ¿verdad?, respeta el lugar de cada uno sin usurparlo. Un lugar donde Dios esté en medio, un lugar donde todos estén trabajando para quitar malos hábitos y para establecer cosas buenas, sobre todo para la edificación de los hijos en las cosas espirituales. Es bueno edificarlos en lo intelectual, en lo académico, pero también es muy importante instruirlos en los asuntos espirituales. Una familia donde sirven todos a Dios, donde están sirviendo de una forma activa a Dios, donde no están únicamente contemplando o son expectantes. Pero quiero darte ánimo en este último punto. Dios puede cambiar la historia de tu familia. Hace muchos años yo me preguntaba, ¿por qué mi familia es así? Y tal vez tú te puedes estar preguntando, ¿por qué tu familia es así? ¿Por qué tengo una familia problemática? ¿Por qué tengo una familia donde a lo mejor pasaron muchas cosas que tal vez no tuvieron que pasar? Tuve que pasar muchos años para poder darme cuenta y para poder vivir mis propios errores. Pero ahora puedo decir que cuando Dios intervino, cuando Dios empezó a formar parte de nuestras vidas, todo empezó a cambiar. Si tú en este momento estás avergonzado tal vez de tu familia, si en estos momentos tal vez no tienes nada bueno que contar, quiero decirte que tu historia puede cambiar. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos, toca tu corazón y repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora reconozco que he pecado, reconozco que he cometido muchos errores y pido que vengas a mi vida. Creo que Jesucristo murió en una cruz por mí y por cada uno de los miembros de mi familia, y que en Él las cosas son nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, esta decisión, si tú verdaderamente crees que Dios puede cambiar y que Cristo es el Salvador, te tengo muy buenas noticias. Es muy probable, las probabilidades son muy altas para que Dios cambie por completo el destino, no únicamente de tu vida, sino el destino de toda tu familia. Y tu familia va a ser una familia gloriosa. Muchas gracias por acompañarnos y te invito a la próxima enseñanza
va a estar muy bueno. Realmente esos temas de la familia son muy reales, muy prácticos, y yo estoy completamente seguro que Dios va a hablar a tu corazón. Prepárate durante toda esta semana y nos estamos viendo en la próxima enseñanza. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Casa Piedra Viva. Y si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna duda, pues puedes ponerlo en los comentarios y vamos a poner por ahí algunos links para que tú puedas estar en contacto con nosotros. Hasta la próxima y muchas bendiciones.